En este siguen siendo sólidos en revolución, nada más que este bloque de ejercicios les dice, calcula el sólido en revolución delimitado por las siguientes curvas, y les da en algunos ejercicios 3 curvas, en otros 4, o sea, dependiendo del ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues primero dibujar las curvas, y después en cada inciso nos dice, cuando gira con respecto, por ejemplo, en el 12, inciso A dice con respecto al eje X, o sea, este mismo sólido cuando gira con respecto a X, y este mismo sólido cuando gira con respecto a Y igual a 8. ¿Sí? Ok. Dibujemos primero las curvas. 2x cuadrada, bueno, pues ahí está, pintada en rojo. X igual a 2, pues x igual a 2 es una recta vertical. Aquí está en azul. Y y igual a 0, pues es una recta horizontal, pues sería el eje de la y. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es el área encerrada por las curvas, estamos hablando que vamos a girar este pedacito que está enmarcado en color rojo. ¿Sí? Y cuando gira con respecto al eje de las X, pues va a girar para acá, pareciera que no va a generar espacios vacíos. El asunto es cuando gira con respecto a y igual a 8. Pregunta antes de hacerlo girar. ¿Los volúmenes van a ser iguales? No. Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Sí, porque se supone que es la misma posición. ¿Es el mismo espacio? Pudiera ser. Esa es una explicación. ¿Por los intervalos? ¿Cuáles intervalos? Pues si es con respecto al eje de los Y de 0 a... Pero gira con respecto a X y contra un eje paralelo al eje X. O sea, se sigue tomando con respecto a X. Los límites aquí, de 0 a 8. Ok, vámoslo viendo y a ver qué respondemos, ¿sí? Lo vamos a hacer girar primero con respecto al eje de las X. Sí, ya está todo. Aquí está. Entonces, cuando gira con respecto al eje de las X, tenemos este sólido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se forma esa figura. Y bueno, ya podemos imaginar pues el volumen, ¿no? Ahí está. Pero ¿y qué pasará? ¿Qué tanto volumen se generará cuando, déjenme lo encuentro, ¿dónde lo puse? En lugar de esto, va a girar. Claro. ¿Dónde está y igual a 8? Acá está. Ok, el otro eje de rotación es y igual a 8. Y cuando gire con respecto a ese, va a generar este volumen. yo estaba muy raro. Entonces, pregunta, ¿los volúmenes van a ser iguales o van a ser diferentes? ¿Por qué? Van a ser iguales porque la medida del radio sigue siendo la misma. Ajá, pero vean ustedes, el que está en color rojo se forma como un sombrerito, ¿no? Ajá, Y el que está en color amarillo feo, son igual. amarillo limón, ok, color limón. Su orilla es más gruesa, ¿cierto? Y esa es la que delimita en su perímetro al sólido en revolución. Y en cambio el que está en color rojo, en su extremo, en su perímetro, es más delgado. Entonces, aunque tengan el mismo radio, pero la misma cantidad de materia no está en los extremos, por decirlo así. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál debería de ser el volumen mayor? El amarillo, ¿sí?
Pero los dos están girando respecto al eje de X. No, el rojo está girando con respecto a X, aquí, la vuelta aquí, Sí. nada más. Y el amarillo está con respecto a 8. Yo creo que iba a girar respecto al eje de Ajá, X. yo también por eso. No, es que dice Y igual a 8. Y igual a 8 es una horizontal paralela a X. Sí, yo sé que dice Y. Sí, ajá. Es que de ahí viene la confusión, entiendo, o sea, ya los entendí. Yo sé que dice Y, pero la función te está diciendo, sin importar el valor de X, Y siempre tiene que ser 8. O sea, ¿qué recta tengo que trazar para que Y siempre sea igual a 8? Así sea menos 5 de X, menos 6 de X, Y tiene que ser 8. Menos 2 de X, Y tiene que ser 8. 8 de X, Y tiene que ser 8. 10 de X, Y tiene que ser 8. Pues no queda otra más que sea una recta horizontal. No sé si me doy a entender. Esto es lo que quiere decir Y igual a 8. Y entonces, como Y igual a 8 es una horizontal, pues es paralelo al eje de las X. Entonces tiene que girar hacia acá arriba. ¿Sí? Pero ¿Sí? sigue rotando respecto al eje de las X. O sea, el 8 es como el. ¿O no? No. El 8 es como el origen. Sí. Como el centro. Ajá, sí, mira. Como el centro. Ahí está el Yo centro. no alcanzo a ver cuál es. Ah, ok. ¿Sí? El amarillo. Como gira con Y igual a 8, entonces todo el radio gira con Y Igual a con respecto a 8. Y el inciso A les dice, con respecto al eje X, bueno, pues aquí está, con respecto al eje X. El eje X es la línea roja, la azul es Z. ¿Sí? Esta línea roja, este que dice 2 aquí, es X. Entonces por eso está girando con respecto a X. Es nada más cuestión de perspectiva. ¿Y el intervalo cómo se determinó? Y el intervalo, ¿cómo se determinó? Se determinó pues con los límites de esto. Como es con respecto a X, entonces pues es de 0 y luego X igual a 2. Es donde hace el corte, donde se forma el triángulo original. ¿Sí? Déjenlo detengo para que se pueda ver otra vez. Y en este sí tenemos que hacer la gráfica, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Ese es el triángulo. Este es el sólido que se genera y si gira con respecto a 8, pues todo se va para acá. Se entiende que ahora tienes más volumen en este espacio y por eso el volumen es más grande. Sí. Y en cambio, cuando gira con respecto a X, pues el mayor volumen no gira tanto, se mantiene pues pegadito al eje de giro. ¿Sí? Y entonces, la parte más alejada al eje de giro, pues es la que tiene menos volumen. ¿Sí? Por eso, aunque el sólido en revolución sea el mismo, o el sólido que se va a revolucionar sea el mismo, no genera el mismo volumen, dependiendo con respecto a quién gire. ¿Sí? Con respecto al eje cartesiano, con respecto a un eje paralelo al eje cartesiano. No sé si me doy a entender con eso. Ok, ahora, el planteamiento, pues. ¿Sí? Tengo una duda. Dígame. Y en esta que es así, ¿sí tenemos que hacer la gráfica nosotros? ¿Dibujar la gráfica o no? Sí, pero en 2D, Ah, ok. en 2 dimensiones, o sea. Aquí para GeoGebra el eje en color verde es Y, el eje en color rojo es X. Pues ahí está. Para el inciso A, pues tú no tomas en cuenta la línea esta que está en azul. Dibujas los límites, o sea, la función es esta. Y los límites, las otras dos funciones, pues son estas. Entonces, el sólido que vas a girar es este. Y nada más indicas en el gráfico que el eje de giro es el eje de las X. Pero como también hay otro de eje de Y. Ah, o sea, que el ok. giro de rotación es en eje de Y, ¿cómo sería eso? El gráfico sigue siendo el mismo Ajá. y nada más le dices que es con respecto a Y. Ah, ok. O sea, gráficamente lo dijeras así. El asunto es la volteada del integral.
porque habría que despejar X. Perfecto. ¿Sí? Una pregunta. ¿Y es el mismo volumen si lo giramos respecto al eje de las X y respecto al eje de las Y? No, no se ve lo mismo. ¿Por qué? Ok. Esta parte de aquí es la más voluminosa, ¿estamos de acuerdo? Pensemos en esta sección. Si gira con respecto a X, pues este queda muy corto, ¿no? Pero si lo giras con respecto a Y, Eso es lo que yo... la base va a ser gruesa, bastante gruesa, ¿sí? Entonces, aún esta parte que es la más alejada al eje de la Y, tiene buen volumen. Bueno, toda esta parte. Entonces, esa la giras para acá, te va a generar otro volumen. La figura es la misma, el asunto es para dónde la giras. ¿Sí? Y si fuera en un eje paralelo al eje de la Y, pues mover todo esto hasta acá, pues te generaría otro volumen. Todo depende del radio. Perdón, el radio, aquí. ¿Sí? Pero bueno, empecemos con AIC. Ah, o sea que sí vamos a ver eso también. Sí, claro. Si no era comentario de cultura general. Ok. ¿Cómo lo planteamos el asunto? El inciso A. Digo, con respecto al eje de las X. O sea, aquí hacia abajo, ¿no? El que se pintó originalmente en color rojo. Aquí abajo. Pues el inciso A, el eje es eje de las X. Ya ven que el libro maneja esta simbología para decir que el eje de rotación es el eje de las X. Y entonces, el volumen. Pues con pi no hay pierde. La función, como el eje de rotación es el eje de las X, la función tiene que estar en f de X. Ya está despejada para f de X. ¿Sí? Quiere decir que los límites son con respecto a X. Y como el mismo ejercicio me está diciendo que el área delimitada va hasta 2 de X, o el sólido que se va a revolucionar es hasta 2, pues es de 0 a 2. O sea, ahí no hay nada que investigar. ¿Sí? Ya tenemos pi, falta el radio al cuadrado, el diferencial. Ok, pues es área bajo la curva, ustedes díganme. Finalmente, esta de aquí, esta recta de aquí, pues está debajo de la curva de la parábola, ¿no? Ajá. La parábola es 2x cuadrado. Entonces es 2x cuadrado por el diferencial. Ok, no lo resuelvan todavía, nada más copien el planteamiento, porque ahorita quiero enfocarme en el planteamiento, resolverlo de algún modo. Sí, digo, ya se la sabe. Cópienlo y ahorita planteamos para el inciso C, donde el eje de giro es y a la 8. Sí, hay que expandir la imaginación espacial con eso. Sí, porque nos quedamos acostumbrados a que giraba con respecto a X o con respecto a Y. Está fácil, ¿no? Ajá. Ok. Ustedes observaron cuando le pedimos a GeoGebra que lo graficara, que cuando giraba con respecto al eje Y igual a 8, este es Y igual a 8, se pintó, bueno, yo le pedí a GeoGebra que lo pintara en ese color en específico, el color amarillo roto para acá. Ok. Pudiéramos decir entonces que es como si hubiéramos agarrado todo este segmento y lo rotamos. O sea, la distancia desde el eje de giro al eje cartesiano fue la que le dimos vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Aguas con esto, porque este es el planteamiento. Bueno, ok. Esta distancia de aquí mide 8 unidades. Pero yo no quiero todo ese sólido, o sea, no quiero un cilindro
Vimos que no se generaba un cilindro precisamente por la curva esta. ¿Sí? O sea, yo lo que quiero es tomar en cuenta esto de aquí, pero como estoy tomando, la distancia es 8 unidades, todo esto, lo que no quiero es esto de acá. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? O de aquí a acá, pues. O sea, Eso mide la función. es lo que mide la función, ¿no? Es como área bajo la curva, o área entre dos curvas, área bajo la curva. O sea, la distancia entre la función y el eje, pues es el valor de la función. Pero, bueno, este chiquito de aquí. Este chiquito de aquí mide 2x cuadrado. Pero como giro al mismo tiempo todo, pues a 8, bueno, otra medida de aquí. ¿Cuánto mide esta parte que no quiero? Esta es la parte de 8 que no quiero, ¿estamos de acuerdo? Esta distancia de aquí a aquí. Pues 8 menos 2x al cuadrado. ¿Sí? Ok, vamos otra vez. De toda la distancia que mide 8, la puedo seccionar en dos partes. Una parte pues es la distancia entre la curva y el eje, pues lo que mide la función, ¿sí? O lo que es la función. La parte que no quiero es esta parte de aquí arriba. Todo este pedazo mide 8. Si yo le quito la función, me voy a quedar con este pedacito. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, esta parte de aquí mide 8 menos 2x cuadrada. ¿Sí? La distancia entre el eje de giro y la función, pues es 8 unidades, porque todo es con respecto al eje cartesiano, menos la función, este cachito de aquí. Bueno. Bien, preguntas hasta aquí, antes de seguir. ¿Se entiende? ¿Dudas, comentarios? Sí, yo sé que ahorita la cabeza está así como que a más de 1000 revoluciones por minuto. Y empecé con el fácil, ¿no? Pero bueno, todo es cuestión de distancias. O sea, ¿cuánto miden lo que no quieren? ¿Cuánto mide lo que sí quieren? ¿Cuánto mide lo que están girando? ¿Sí? Ok. Pregunta. Entre el eje de giro, se emociona uno, que si se nos va, qué ojero. Tú puedes. ¿Cole? Entre el eje de giro y la función, ¿hay algún hueco? Entonces, ¿qué método vamos a usar? Arandelas, que sería la diferencia de cuadrados, ¿estamos de acuerdo? Ok, vamos a ver si nos sale. Volumen es igual a pi por la integral. Como es con respecto a un eje paralelo a x, pues los valores de los límites van con respecto a x. Sigue siendo de 0 a 2. O sea, todavía tiene el descaro de usar los mismos límites. ¿Sí? Ok. Si a 8 le quito 2x cuadrada, me quedo con este pedazo. ¿Sí? Pero no quiero este pedazo, yo quiero este. Entonces, ¿cómo vamos a plantear la integral para decirle que sí queremos lo que está debajo? ¿La integral es una integral o cómo? Ok. Ok. El eje principal es 8, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ese es el radio mayor, ¿estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de radio mayor y radio menor? Sí. A 8, es el radio más grande. El radio menor, pues sería este. Si a 8 le quito este, ¿con qué me quedo? Con este pedacito de acá, ¿no? 8 al cuadrado menos 2x al cuadrado al cuadrado. 8 al cuadrado menos 8 menos 2x al cuadrado Oh, diferencial. por el diferencial de
Vamos repasando. Profe, pero no lo estamos haciendo en DT. No, porque el eje de giro es paralelo al eje de las X. Ah, ok. ¿Sí? Profe, Dígame. yo me perdí un poco. Ese 2x cuadrada, ¿por qué le puso 2x cuadrada? Ok, este es el radio mayor que se tiene que elevar al cuadrado menos el radio menor que se tiene que elevar al cuadrado. ¿Sí? Ok. Cuando giro con respecto a la recta que está pintada en azul, Sí. genero este sólido, ¿no? Ah, estoy carburando. Pero ese sólido yo le quiero quitar esto de aquí, Ajá. quiero socavarlo. Sí. Esta distancia que yo quiero quitar mide 8 menos 2x cuadrado. Sí, eso sí lo entiendo. Ah, pues perfecto, Pero lo así que- plantearlo. Pero lo que no entiendo, ¿por qué le da el valor a 2x cuadrada? Porque ese pedacito es 2x cuadrado. Ajá, ¿cómo llegó a esa conclusión de que era 2x Ah, cuadrada? porque la función, porque tú sabes que la distancia entre la función y el eje cartesiano, Ajá. entre la gráfica y el eje cartesiano, es la expresión que define a la función. O sea, la función es 2x cuadrada. Quiere decir que la distancia de aquí a aquí es 2x cuadrada. Si estás a la altura de 1, pues sustituyes 1 en la x y ya sabes cuánto. Entonces, en cualquier punto. En cualquier punto de- mide 2x cuadrada. Ajá. Ah, ya, ya.